Estamos en nuestro estudio que comenzamos la semana pasada y estaremos en este libro por un buen tiempo. Así que lo que no terminamos hoy, continuamos el próximo domingo. Es un privilegio poder abrir la Escritura y exponerla a través de ella y dejar que el Señor nos hable por medio de lo que encontramos aquí. Vamos a comenzar hoy con los versículos 1 y 2 una vez más. Este es el apóstol Pablo quien escribe. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo, la epístola, comienza con la palabra del autor, Pablo. Es el autor de la epístola, no hay duda de esto. Y se introduce aquí con la autoridad doble a quien él responde. Dice ahí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. La carta comienza otra vez con este nombre. El nombre es Pablo. ¿Quién era este Pablo? Lo conocemos bien por estudios que hemos tenido, por lo que hemos leído. Pero hagamos un breve repaso otra vez de quién es este personaje. Sin duda, su nombre original era Saulo. Saulo de Tarso, así lo conocemos, de la tribu de Benjamín. Y el nombre Saulo viene de, por supuesto, sus padres le dieron ese nombre en honor al primer rey de Israel, el rey más sobresaliente de la tribu de Benjamín, que fue Saúl. Sin duda, Pablo llevaba el nombre por eso. Saulo de Tarso llegó a ser un renombrado rabino, educado en la escuela de otro gran rabino que vimos la semana pasada, su nombre era Gamaliel. Saulo era un hombre educado no solo en las Sagradas Escrituras, sino en las filosofías del tiempo, de la época. Era judío de extracción, pero criado en un ambiente griego. Llegó a ser miembro del Sanedrín y, por supuesto, él se autollamó fariseo de fariseos. Y se convirtió, como sabemos, en el enemigo acérrimo del Evangelio, el enemigo acérrimo del Señor Jesucristo. Y fue justamente en esa campaña que leemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, donde él se dispone a perseguir y juntar a creyentes, cuantas personas pudiera juntar para ser ejecutadas o puestas en la cárcel. Leemos ahí en el capítulo 9 de Hechos, donde el Señor Jesús se le aparece y tenemos el cambio profundo, el cambio radical de Pablo, de ser Saulo de Tarso a Pablo. Leemos en el capítulo 9, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, que es una descripción de los creyentes, los del camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esa era su misión. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y por supuesto el Señor se aparece también a otro creyente en este relato, en el versículo 10. Nos dice ahí, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, ¿por qué aquí está orando? Por supuesto, la reacción de Ananías fue inmediatamente negativa. Señor, me estás mandando a la boca del lobo. Y leemos eso aquí en el versículo 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Pero el Señor le responde: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre y en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí tenemos el relato de la gran, increíble conversión del apóstol Pablo, del perseguidor número uno de la iglesia de Cristo Jesús y aquellos que seguían a Jesús a ser el misionero, vocero del Señor Jesucristo y ministro del Señor Jesucristo número uno. Y de hecho sabemos que su nombre cambió obviamente de ser Saulo a Pablo, y después de 4 años en el desierto, donde recibió revelación directa de Jesús, fue enviado a Antioquía, donde sirvió ahí en esta ciudad por unos 4 años. Luego en el capítulo 13 de Hechos leemos que el Espíritu Santo escoge a Pablo y Bernabé para llevar el Evangelio al mundo gentil, y a partir de ahí Pablo comienza en el esfuerzo misionero mayor que ha visto la iglesia a través de su historia. Durante su tercer viaje misionero, entre los años 60 y 61, Pablo escribe la carta a las iglesias que tenemos aquí. Es la carta que estamos estudiando. Y por supuesto, como dijimos la última vez, la palabra Éfeso no aparece en muchas de las copias de esta carta, porque sin duda fue una carta circular que el apóstol Pablo envió a las iglesias de Asia Menor, siendo Éfeso una de ellas, posiblemente la principal. Y es por eso que tenemos aquí registrados en nuestra Biblia y en estos manuscritos que la palabra Éfeso aparece ahí. ¿Qué quiere decir apóstol? Pablo apóstol, él mismo se autodenomina eso. Pablo apóstol simplemente quiere decir enviado, y aquí es enviado de Jesucristo, y Pablo era uno de los apóstoles junto con los 11 que quedaban después de la traición de Judas y después de su muerte. Matías, quien fue escogido como uno de los apóstoles para ser sustituto de Judas, y aquí por supuesto el apóstol Pablo. Y sabemos que uno de los requisitos, si no el principal de los requisitos para ser apóstol, es el siguiente: haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Notamos que en el capítulo 1 de Hechos leemos cómo Matías llegó a esa función y a ser escogido como uno de los 12. Capítulo 1 de Hechos, versículo 21. Leemos que, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y eso enfatiza Lucas eso. Para ser apóstol uno tenía que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Y veremos eso un poquito más tarde, que Pablo hace hincapié en eso. Es obvio entonces que si ese requisito es tan importante, hoy no hay apóstoles. Porque ninguno de los que se autodenominan apóstoles fueron o han sido testigos de la resurrección de Cristo. Así que hoy no hay apóstoles. Los apóstoles cumplieron una función muy específica en el primer siglo de la iglesia. Y nos dice ahí el capítulo 2 de Efesios, en esta epístola que estamos observando, que el propósito fundamental de los apóstoles fue establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Leemos ahí en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20 de Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo la piedra angular. Este fundamento doctrinal es vital y fue vital para la salud de la iglesia. Por eso es que desde su inicio la iglesia cristiana, leemos en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, se dedicaban continuamente a la doctrina, a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era esa enseñanza? La revelación directa de Cristo a ellos, que hoy tenemos revelada y escrita en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. Ellos establecieron entonces el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana. Y es interesante e instructivo
al mismo tiempo observar cómo Pablo se presenta a sí mismo. No nos da una lista de credenciales, sino que simplemente se autodenomina apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso es suficiente para que le escuchen. Es como si Pablo hubiera dicho, Dios dijo, esta es mi voluntad para tu vida, Cristo me llamó a su servicio y esto es lo que hago. Estas credenciales son suficientes para que todos los que le escuchen respondan en obediencia. Y lo que tenemos en Efesios, junto con todas las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, justamente es eso, palabra de Cristo. No son opiniones personales del apóstol, no son ideas que salieron de su propia mente o inspiración, sino que es revelación directa de Cristo a Pablo, y lo que tenemos hoy en las epístolas es palabra de Cristo a Pablo, o sea, palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces Pablo se presenta a estos hermanos como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces eso es suficiente para que escuchen, para que obedezcan. Es suficiente para nosotros también, que escuchemos y nos sometamos a lo que Cristo Jesús, por medio de su enviado, su apóstol, nos enseña en esta preciosa epístola. Pablo estaba consciente que él no había escogido el ministerio. Él dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. En 1 Timoteo, por ejemplo, 1:12, dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Por qué dice eso? Porque había dedicado su vida anterior como Saulo para perseguir a Cristo, para perseguir a los cristianos. Y sin embargo, en su soberana voluntad, y a pesar de lo que Pablo había hecho y había sido, él fue escogido por Cristo y puesto en el ministerio. Por eso en el versículo 13 leemos de 1 Timoteo 1:13, aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo estaba totalmente agradecido, humillado por el hecho de que, a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo Jesús y de aquellos que eran cristianos, Dios, por medio de Jesucristo, lo había llamado al ministerio. Y cada uno de nosotros, en un sentido, ha sido llamado por Dios y puesto en el lugar donde estamos, en la iglesia, con un ministerio particular, porque Dios así lo dispone. En esta misma epístola, estaba leyendo esta mañana, noten cómo Pablo se refiere a esta acción soberana de Dios en su vida. Capítulo 3 de Efesios, versículo 7, después de, al final del versículo 6, leemos la palabra el Evangelio. Y el versículo 7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido. Noten que Pablo estaba consciente que él estaba en el ministerio porque Dios le había concedido esa gracia. Pablo no escogió el ministerio. Pablo no quería saber nada de Cristo. No quería saber nada con la iglesia. Dios le escogió. No solamente lo escogió para ser salvo, sino que lo puso en el ministerio como apóstol de Jesucristo. Entonces, lo que Pablo nos dice en esta epístola y lo que él escribe, escriba donde escriba, es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Para mí, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo que hago en esta vida es servir a Cristo, proclamar a Cristo, vivir por Cristo, a pesar de que antes le perseguía, a pesar de que antes odiaba su nombre, a pesar de que antes me dediqué a perseguir a aquellos que amaban a Cristo. En su misericordia y gracia el Señor me llamó y me puso en el ministerio. Y hoy soy lo que soy por la gracia de Dios, y debería ser nuestra declaración también. En ocasiones el apóstol Pablo tuvo que defender su apostolado. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:1, Pablo hace estas preguntas. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? Son preguntas retóricas. En otras palabras, sí, es cierto. Y noten la que sigue. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Noten que el requisito número 1 para ser apóstol es haber sido
testigo presencial, ocular de la resurrección de Cristo Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Etcétera. El requisito básico para ser apóstol con mayúscula, es haber visto a Cristo resucitado. Y como lo vimos ahí en el capítulo 1 de Hechos, eso es algo que Pablo, sin duda, llegó a formar parte de los apóstoles por esa razón, porque había visto a Cristo Jesús resucitado y recibió revelación directa de él. Ahí en el capítulo 1 de Gálatas lo vemos, donde el Señor se le apareció y recibió revelación directa de Cristo. Ahora, ¿qué hacía un apóstol? El Nuevo Testamento nos da ciertas tareas fundamentales de un apóstol, reservadas para ellos, en un sentido. Obviamente predicaban el Evangelio. 1 Corintios 1:17 dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, predicaba el Evangelio. ¿Qué más hacía un apóstol? Bueno, enseñaba la palabra de Dios a otros y obviamente oraba. Tenemos eso en Hechos 6:4, donde los apóstoles dicen, esta es la primera iglesia en Jerusalén, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué más hacía un apóstol? Bueno, hacía milagros, como leímos ya en el pasaje anteriormente. Hacía milagros que verificaban su apostolado. Algunos piensan que la iglesia del Nuevo Testamento, todo el mundo hacía milagros. Esta gente no eran milagreros. Hacían milagros porque eran milagros genuinos para verificar el hecho de que eran apóstoles y que estaban proclamando el Evangelio de Jesucristo. Por eso tenían el poder de hacer milagros. Hoy hay charlatanes y farsantes que dicen hacer milagros. No, eso no es lo que un apóstol era. Noten, por ejemplo, 2 Corintios 12:12. Dice ahí claramente, este es un pasaje que pueden ustedes referirse cuando están hablando con alguien que supuestamente hace milagros o dicen que hacen milagros. Entre vosotros, dice Pablo, se operaron las señales de un verdadero apóstol. Ahí está el punto. Un verdadero apóstol. ¿Qué hacía? Con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Y Pablo está llamando la atención a sus milagros y sus prodigios, que la única razón por las cuales él podía hacer eso es porque el poder de Cristo estaba en él. Él había sido llamado a ser apóstol y por lo tanto podía hacer estas cosas. El resto de los cristianos no hacían milagros. La gente piensa que el Nuevo Testamento está lleno de milagros. Sí, hay milagros, pero solamente reservados para aquellos que el Señor específicamente llamó y dio la capacidad de hacer milagros. Si usted quiere hacer milagros, pues lo siento mucho. Noten que notamos, obviamente estamos leyendo una de sus cartas, lo que hacía un apóstol también es escribir. Es la revelación de Cristo, escribirla por medio de epístolas, y aquí estamos leyendo la epístola de Pablo a los Efesios. Pablo hacía todas estas cosas. Y Pablo aquí en el versículo 1 se dirige ahora como apóstol, enviado de Cristo y por la voluntad del Padre, se dirige a los creyentes. Y noten que a los creyentes les da una doble designación. Primero les llama santos y luego fieles. Dice el versículo que sigue. El versículo 1. A los santos que están en Éfeso, fieles en Cristo Jesús. En primer lugar, los creyentes son santos. Esa palabra santos es una palabra en el Nuevo Testamento reservada para aquellos que el Señor llama a salvación. ¿Qué quiere decir santificar? Apartar del pecado, del mundo, para servir a Dios. Eso es ser santificado. Y los creyentes, por definición, somos santos. Santificados en el sentido de que hemos sido apartados de nuestra vana manera de vivir, para decirlo así, del mundo en el cual salimos, y ahora apartados para el servicio de Cristo Jesús. En ese sentido somos santos en Cristo. 1 Corintios 1:30 nos dice Pablo, mas por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Todos los creyentes son designados como santos. Los Efesios,
los corintios, los romanos, todos los creyentes en Cristo son santos. Esto no quiere decir que tienen una apariencia particular, no son santulones, no van caminando con una cara así muy, como se ven en las descripciones esas de pinturas de supuestamente los canonizados, los santos. No, ese no es un cristiano, esos son imágenes, inventos de hombres. Los santos somos nosotros, los creyentes, y no tiene nada que ver con nuestra conducta, ni tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, sino que Dios santifica, Dios aparta del mundo para su servicio a aquellos que Él llama a salvación. Por definición, entonces, todos son santos, en ese sentido. Un santo es una persona que ha sido apartada por Dios del pecado para Dios en Cristo Jesús. Santificar otra vez quiere decir apartar por Dios, para Dios. Y la santificación es algo que Dios hace, aparte de cualquier mérito humano. Cada uno de nosotros que creemos en Cristo Jesús hemos sido hechos hagios, en griego, o sea, santos, en Cristo. No en base a nuestra conducta, sino por llamado de Dios. Esta es la definición de Dios para nosotros. Él nos santifica y nos hace santos. Nos aparta del pecado para su servicio y nos hace paulatinamente santos, cada día más y más, conforme a la imagen de su Hijo. Por eso dice Pablo acá en Efesios capítulo 2, que aquellos que han sido salvados no solamente van a demostrar que son santos, sino que van a vivir una vida santa en manera práctica. Nos dice Pablo en el versículo 8, conocemos muy bien este pasaje, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y noten lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Uno que ha sido santificado, apartado por Dios, vivirá una vida que se caracteriza por santidad práctica. Ese es un santo, por definición, y también por práctica. A su vez, nos dice Pablo que no solamente somos santos, sino que le da otra calificación, otra descripción. Son fieles en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de fieles? ¿A qué fidelidad se refiere? Bueno, se refiere a este hecho. Somos fieles en creer en Cristo para comenzar y fieles en continuar creyendo, perseverando en nuestra fe. Son los fieles, los que creen, los creyentes. Somos santos en Cristo y somos fieles a Cristo. Esa es la idea. Veremos más tarde, en la medida que avanzamos en nuestro estudio de la epístola, bastante más de esto, pero por ahora es suficiente. Entonces, en este primer versículo de la epístola, notamos una doble autoridad del apóstol Pablo, enviado por Jesucristo, por la voluntad del Padre, y aquí notamos una doble designación a los creyentes. Se les llama santos y les llama fieles. Pero aquí en el versículo 2 encontramos dos palabras más. Un saludo con dos características. Gracia y paz. Gracia y paz a vosotros. Gracia es la palabra charis en griego, que se refiere a la bondad y misericordia de Dios para aquellos que no la merecen. Dios nos salvó por pura gracia, no porque merecíamos nada de Él, absolutamente nada. Y cuando los cristianos se reunían o se veían en esa época, en este tiempo, se saludaban con estas palabras. Era un saludo típico de cristianos. Paz, gracia y paz a vosotros, o gracia y paz de Dios para ti, lo que sea. El punto es que se saludaban de esta manera. Lo que querían expresar es justamente eso, que la misericordia inmerecida de Dios esté contigo o con vosotros, que Dios os muestre gracia, que Él sea misericordioso para nosotros. Y no era solo un saludo, sino también un recordatorio del tremendo significado teológico de esa palabra. Era un recordatorio del hecho de que Dios les había llamado y salvado por pura gracia y misericordia. Eso es lo que ellos expresaban por ese saludo. Noten qué significativo es ese saludo. Paz, gracia y paz. Hoy no usamos eso.
Se oiría un poco raro que yo le dijera a Carlos, por ejemplo, gracia a ti y paz, Carlos. O Enrique, gracia y paz a ti, Enrique. Está bien, uno diría, bueno, a lo mejor le hizo mal la comida o algo, está hablando raro este hombre. Pero el punto es que hoy no usamos ese saludo, pero imagínense qué significativo es ese saludo. Gracia, recordando que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, y paz, que veremos en un instante el significado. Gracia y paz. Muchos de nuestros saludos hoy son saludos superficiales. Decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te va? En México dicen, ¿qué hubo? Ven, tonteritas comparados con este significado, este saludo entre cristianos. Qué distinto es decir, gracia sea contigo. Y recordar lo que eso significa. Eso era un recordatorio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y se trataban de esta manera, como salvados por pura gracia, hijos aceptos, justificados, bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, gracia sea para contigo. Recuerda que somos salvados y redimidos y justificados y santificados por gracia. Qué tremendo saludo. Pero no termina ahí. Gracia, y la otra palabra que seguía gracia era Irene. Ustedes, Irene. Sí, Irene en griego quiere decir paz. Así que si alguna de ustedes se llama Irene, su nombre quiere decir paz. ¿Qué querían decir los creyentes con este saludo? Bueno, primero, gracia. Todo es de Dios, todo es de gracia. Pero sabemos que aquellos que Dios llama a salvación y salva, por gracia, inmediatamente reciben esta tremenda bendición que leemos en Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios. Noten eso. Antes éramos enemigos de Dios, como el resto de la gente, sin Padre Celestial, en camino al infierno. El Señor nos redime, nos salva y recibimos su paz. Nos declara que hay paz entre nosotros. Dios no está ya en guerra con nosotros. Dios no está enojado con nosotros. La ira de Dios cayó sobre su Hijo, quien murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, habiendo sido justificados por fe en Cristo, hoy tenemos paz para con Dios. No solamente que es una paz de ya no hay guerra, sino que también Dios nos da su paz. Pero imagínense eso. Dios es nuestro Padre. Y cuando vamos en oración a Él y nos dirigimos a Él, sabemos que podemos venir a Él con toda confianza de que la enemistad que existía con Dios ha desaparecido desde el momento que fuimos salvados. Por lo tanto, hay paz. Paz con Dios y paz también de Dios. A veces venimos a Dios con un sentido de, bueno, a ver, espero que el Señor me acepte hoy, que no me... ¿Qué es eso? Somos aceptos en el amado. Tenemos paz con Dios. ¿Y qué cuando peco? La paz que nos justificó en Cristo Jesús no cambia. O sea, siempre estamos con paz en Dios. Estamos en paz con Dios, siempre, en todo momento. Porque mi paz, mi gozo, mi salud, mi justicia no depende de mí, sino que depende del hecho de que estoy en Cristo Jesús. Y Él es mi paz. Él es mi redención. Él es mi santificación. Él es mi justicia, etc. Tenemos paz para con Dios. Obviamente no hay paz sin gracia y no hay gracia sin paz. Y para nosotros que somos sus hijos hemos recibido esa gracia en la salvación y tenemos paz con Él. Y el mensaje del resto de la epístola es justamente un desarrollo de esto. Pablo escribe esta epístola para ayudarnos a entender con profundidad las riquezas de la gracia de Dios manifestada en nuestra salvación a través de Cristo Jesús. Y estaremos hablando el resto del tiempo en los domingos que vienen de todo esto. Pero continuemos. Eso todavía era introducción del domingo pasado, un repaso del domingo pasado. No temáis manada pequeña. Llegaremos a la conclusión en algún momento. Pero una de las claves para entender este libro, esta epístola, es el concepto que Pablo presenta, que es alrededor de la iglesia como cuerpo de Cristo.
La iglesia como cuerpo de Cristo. Esta analogía de la iglesia como un cuerpo es única en el Nuevo Testamento. Se aplica solo a la iglesia. Hay analogías, metáforas que se utilizan en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para referirse al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel, y también para la iglesia, familia, edificio, etc. Pero la única metáfora que se utiliza para describir a la iglesia es esta metáfora del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es la metáfora más sobresaliente que mejor describe la iglesia, subrayando su unidad, su diversidad, su dependencia recíproca de sus miembros. Esta es la metáfora del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y por lo tanto aquel que dirige a su iglesia. La iglesia debe llevar a cabo la obra que Dios tiene para ella siempre y cuando entienda su función como cuerpo. Una y otra vez en esta epístola veremos que Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en este capítulo 1, si bajan la vista al versículo 22, leemos ya que el Señor sometió todo bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Obviamente no es el Papa. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y de Él viene la dirección de la iglesia, viene la vida de la iglesia. Es obvio que Dios, el Señor Jesucristo, imparte su vida a la iglesia, a cada uno de los miembros de su cuerpo, los creyentes. Noten cómo lo escribe Pablo en el capítulo 4 de esta misma epístola, versículos 15 y 16. Dice Pablo, sino que hablando la verdad en amor, nosotros, los creyentes, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, noten esto, de cada miembro. ¿Qué podemos esperar cuando cada miembro funciona como debe funcionar? Lo dice ahí, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Noten qué importante es entender quiénes somos en el cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo. Y qué importancia vital tiene el hecho de que cada uno de nosotros debemos funcionar adecuadamente en ese cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no es un agregado de creyentes. Es un organismo donde cada miembro participa en la vida de Cristo con otros creyentes y nos debemos mutuamente, recíprocamente, nos debemos unos a otros. Así que no debemos pensar en la iglesia como un lugar donde voy, me siento, escucho un mensaje, voy a casa, regreso a la iglesia el próximo domingo. La iglesia somos los santos, los fieles, los creyentes. Y tenemos una función particular que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para el bien de otros creyentes, para su gloria primero, pero para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y lo que podemos ver en estos pasajes es que la iglesia entonces no es una organización, aunque obviamente nos organizamos, pero la iglesia es un organismo y eso tiene que ver con vida. Como cuerpo, la iglesia no funciona en términos de una estructura organizacional, sino que es el flujo de una vida, la vida de Cristo a través de los suyos. El concepto de cuerpo entonces domina el pensamiento de Pablo a través de esta carta. Realmente Efesios, escuchen lo siguiente, es un tratado teológico de la iglesia, así como Hechos es una descripción histórica de la iglesia. Es el relato de la iglesia, pero desde dos perspectivas distintas y específicas. La teología de la iglesia, Efesios. La historia de la iglesia, Hechos de los apóstoles. Por lo general, cuando Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo en sus epístolas, él se está refiriendo entonces al funcionamiento adecuado de cada miembro dentro de ese cuerpo. Cuando llegamos al primer capítulo de Efesios, el apóstol nos presenta con el plan eterno de la iglesia como cuerpo antes de que el mundo existiera. Y Pablo se remonta hacia una eternidad pasada para hacernos ver que la iglesia no es reciente.
La iglesia no es la idea de un grupo de hombres que se reunió. Vamos a inventar algo que es un grupo de personas que le vamos a llamar iglesias bajo una filosofía que le llamaremos cristianismo. Esa no es la iglesia. La iglesia es de Dios, es idea de Dios. Entonces vamos a ver cómo Pablo describe a la iglesia, pero desde el ángulo de una eternidad pasada. Y cómo comienza la iglesia. La iglesia no comenzó en la época de Pablo. Noten cómo dice Pablo en el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que aquí vemos es que Dios está obrando desde antes de la fundación del mundo. Y en estos versículos del 3 al 14 del primer capítulo de Efesios, lo que tenemos es una descripción de lo que Dios ya está haciendo desde una eternidad pasada. Entre paréntesis, versículos del 3 al 14 es una sola oración en griego. No hay punto, no hay coma, no hay ninguna indicación de que Pablo se detuvo en algún momento, sino que comenzó, se remontó y bajo la inspiración del Espíritu Santo ascendió y finalmente llega al versículo 14 donde nos da la conclusión. Es como si ni siquiera respiró, pero nos describe la iglesia y él está tan entusiasmado, tan llevado, movido por el Espíritu Santo a hablar de la iglesia que la describe de esta manera en los versículos del 3 al 14. Esta porción de la Escritura está cargada de contenido teológico que nos va a tomar, entre paréntesis, semanas en estudiarla. Pero lo vamos a hacer ya que es un pasaje vital para entender el plan eterno de Dios para su iglesia. ¿Quién es su iglesia? A través de los redimidos, los santos, los fieles, sus escogidos en Cristo Jesús. Es importante conocer en profundidad este pasaje para darnos cuenta que nosotros, los creyentes, aquellos que pertenecemos a la iglesia, aquellos que hemos sido salvados y somos de Dios, no somos el resultado del azar. Eso es importante reconocer. No es que un día se nos prendió la lamparita y nos hicimos cristianos y que eso viene de nosotros. Si estamos en la iglesia es porque Dios nos incorporó en su propósito desde la eternidad. Somos llamados por Dios, escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo e incorporados en ese gran propósito eterno de Dios que comenzó en una eternidad pasada y por supuesto culmina en una gloria eterna futura. Su propósito. Entonces, nuestra salvación descansa absolutamente en el plan soberano y eterno de Dios para con los suyos, nosotros. Los llamados conforme a su propósito, dice Pablo, ¿no? Capítulo 8 de Romanos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a su propósito. La iglesia, por tanto, nuestra salvación, se originó en la mente de Dios. Es su plan desde la eternidad pasada, como dije, hasta una gloria futura. Para que un gran grupo de personas, hombres y mujeres, que Él escogió y llamó para salvación, llegaran finalmente al destino final, que es la gloria con Cristo Jesús. Yo creo que no hay nada más confortante para el creyente, saber que él o ella es parte de un plan eterno, que no hay nada accidental en este plan, que no necesita ninguna modificación, que no necesita ser cambiado. Es un plan perfecto y seguro, no puede fallar, no puede fallar. No hay nada que cambiar en este plan. Es un plan diseñado antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y la iglesia entonces no es el resultado de ningún esquema o esfuerzo humano o respuesta humana. Nadie que se convierte es una sorpresa para Dios. Cada uno de nosotros vinimos a Cristo porque Él ya nos había de antemano predeterminado y llamado a salvación. No es accidente.
No vinimos a Cristo simplemente, como dije, porque se nos ocurrió o se nos prendió la luz en algún momento y dijimos, eso del cristianismo me interesa, ¿sabes? Suena bien, ¿eh? Yo creo que me voy a hacer cristiano. Así no fue. Usted no vino a la iglesia de esa manera. Lo que tenemos aquí es la imagen de Dios desde una eternidad pasada formando a la iglesia. No tenemos aquí en este pasaje, ni en ningún pasaje del Nuevo Testamento, la imagen de Dios que Él está desesperado para que la gente acepte su mensaje. No vemos acá un Dios en el cielo frotándose las manos diciendo, bueno, espero que algunos respondan a mi evangelio y se acerquen a mí, ya que he invertido mucho en esto. Si esa fuera la iglesia, si hubiéramos llegado a la iglesia de esa manera, entonces la salvación dependiera de nosotros. Pero no es así. La iglesia es de Dios, es su plan, es su propósito eterno y soberano. Y vinimos a Él porque Él así lo determinó, desde la eternidad. Noten, por ejemplo, lo que dice Pablo en 2 Timoteo 1, versículo 9. Escribiendo a Timoteo, dice Pablo, que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, otra vez, nada que ver con nuestra conducta, sino según su propósito, otra vez, el propósito eterno de Dios. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús cuando creímos en Él. No dice eso. Nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Si venimos a Cristo es porque Dios ya nos había incorporado en ese plan y propósito eterno. Desde la eternidad. Antes de que existiéramos. Antes de la fundación del mundo, dice Pablo aquí en Efesios 1. Eso nos da un sentido tremendo de identidad. La gente busca identidad en muchas cosas que los hagan felices. Identidad en el éxito económico, identidad en la educación. Busca identidad en raíces étnicas o algún placebo psicológico tal vez. Algo que los haga sentir bien. Un sistema de buenas obras. Alguna técnica tal vez de automejoramiento. Hay mucho de eso. Pero todas estas cosas son superficiales. Y nunca traerán satisfacción al alma. Solo Dios nos da un sentido de satisfacción total y completo y lo hace cuando nos coloca en Cristo Jesús y nos bendice con toda bendición espiritual en Él. En ese momento nos damos cuenta quiénes somos y para qué vivimos. Y con Pablo podemos decir desde el momento que somos redimidos y salvados, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es tener sentido de identidad. Porque no importa lo que nos pase. No importa lo que suceda en el mundo. No importa lo que Trump o Obrador o algún líder de este mundo haga o la guerra que se arme. Todo eso no importa. Para nosotros la identidad es en Cristo Jesús. Y todo lo que sucede alrededor nuestro está absolutamente bajo el control soberano de aquel que hizo todas las cosas, que es Dios. Nada se va entre las grietas. Dios está en control de todo. Cuando como creyentes entendemos nuestras riquezas espirituales en Cristo, cuando nos damos cuenta de que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo y somos parte de un plan eterno que Dios me colocó en su iglesia antes de que el mundo comenzara, en ese momento, cuando me doy cuenta de eso, mi vida cobra sentido. Mi vida cobra sentido. Porque yo sé de quién soy, para dónde voy y qué es lo que debo hacer mientras esté en este mundo. Somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo en territorio enemigo, que es este lugar. Pero sabemos quiénes somos, qué es lo que debemos hacer y para dónde vamos. Y entre tanto vivimos acá para ministrarnos unos a otros, para la gloria de Dios. Veamos cómo Pablo desarrolla esta maravillosa verdad, comenzando con esta alabanza tremenda en el versículo 3. Noten cómo Pablo comienza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a tomar un tiempo para desempacar este versículo, porque tiene mucho ahí, hay mucho contenido, y no lo terminaremos hoy. Tenemos que pasar a la Santa Cena en unos minutos. Pero en esta alabanza,
Pablo incorpora 6 elementos. Noten. Nos habla de la alabanza. El que recibe alabanza es Dios. El que bendice es Dios. Los recipientes de la bendición somos nosotros. Las bendiciones las describe Pablo como toda bendición espiritual. El lugar de las bendiciones en los lugares celestiales, el agente de bendición, Cristo, en Cristo Jesús. Entonces veamos primero lo que Pablo quiere expresar con esta magnífica declaración. Bendito sea Dios. En griego, ulogetos, de donde sacamos nuestra palabra española, elogio. Y lo que está diciendo Pablo ahí, elogiado, sobremanera sea aquel que merece el elogio y la alabanza y la bendición expresada de nosotros. El único que es bueno es Dios. El único que merece elogio y alabanza en este mundo es Dios. Porque el único bueno es Dios. Nosotros no somos buenos. Algunos a veces refiriéndonos de gente, bueno, Arturo es muy bueno, es un muy buen hombre, muy buena persona. Pero bueno comparado a quién, ¿no es cierto? O María es una muy buena persona. Y aquí hay tantas Marías que no sé a cuál me refiero. Miren, en nuestra congregación cada otro hombre es José y cada otra mujer es María, así que tenemos para escoger. Bueno, nadie es bueno. Más el Señor Jesús nos recuerda eso. Por ejemplo, leemos en Mateo 19:17 que Él dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Dice Jesús, solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Solo Dios es digno de ser elogiado, de ser magnificado, porque Él es el único bueno. Y si hacemos algo bueno cada uno de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Porque dice Pablo que nuestras buenas obras aún fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si hacemos algo bueno en nombre de Cristo, aún ni eso podemos tomar crédito porque esa buena obra fue hecha de antemano y predestinada por Dios para que andemos en ellas. Así que no vengamos a decir yo hago buenas obras por el Señor. Si haces buenas obras por el Señor, aún eso es del Señor. Pero ninguno de nosotros somos buenos, ¿saben? Algunos me están mirando con cara de incredulidad. Ninguno somos buenos. Me alegro de que todos estamos en el mismo nivel. Nadie bueno, pero la única bondad que tenemos en nosotros es la justicia de Cristo. Y gracias a Dios que Él nos mira en Él, en lo que Él ha hecho a favor nuestro, no en nuestra conducta diaria. Porque si dependiéramos de nuestra conducta diaria, ¿quién de nosotros sería digno? Nadie. La única dignidad que tenemos es la justicia de Cristo, con la cual fuimos cubiertos cuando creímos en Él. Entonces Pablo dice, bendito sea, elogiado sea el único bueno y digno de ser elogiado. Su nombre es Dios Padre. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, cuando nos dirigimos a Dios pensando en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.